Aquí comienza Sociedad en Formación, con la conducción de Rafael de Martino y la participación especial del doctor Jorge Laje. Sociedad en Formación. En eso estamos. Bueno, ¿cómo andan? Bien, hoy tenemos bien, porque me imagino, siempre están bien ustedes del otro lado, están en casa, sentados, tranquilos, tomándose un buen trago, como también nosotros acá. Hoy tenemos un programa espectacular con un invitado que va a estar con nosotros sin corte, nada más ni nada menos que 45 minutos. Creo que va a quedar corta la nota, es una nota que les va a encantar a todos, sin lugar a dudas, ¿no, Jorge? Sí, una nota diferente para lo que está acostumbrada nuestra gente a ver, y me parece muy interesante porque toda la historia que vamos a tratar sobre esa nota y este invitado. Y este invitado, que en instantes va a estar en la pantalla, tiene que ver mucho con cosas que pasan a diario. Ustedes habrán visto más de una vez o serán partícipes de las iglesias evangélicas, no solamente en Capital Federal, sino en el conurbano bonaerense, en el Gran Buenos Aires. Y yo que soy tan observador como Jorge de algunas cosas, me doy cuenta, y me he dado cuenta durante mucho tiempo, cómo entra la gente a una iglesia evangélica y cómo sale. Salen con una cara, entran con una cara, perdón, y salen con otra cara. Es decir, esa felicidad que siente la gente, que es, que comulga con el evangelismo, no tiene precio. ¿Y saben qué pienso? Que debería haber más iglesias evangélicas todavía que contengan a la gente, que de alguna manera también le solucionen un problema de pareja a la gente. No hablemos de las drogas, no hablemos de otras cosas más, que bueno, vos, Jorge, tenés una opinión que me parece sensacional que le digas al aire, ¿no? ¿Qué opinás de la iglesia evangélica o de un pastor evangélico? Sí, el común de la gente tiende a tener ciertos prejuicios de los pastores en general y de las iglesias en general, no necesariamente la evangélica, sino diferentes pastores. Aquellos que no van. Aquellos que no van y aquellos que por ahí nunca tuvieron la necesidad de vida de acudir a una iglesia. Yo, como vos bien sabes, mi formación médica, mi formación científica, abrazando esta carrera humanística, damos determinadas soluciones, que son las soluciones médicas para el cuerpo, y hasta hace muy poco también estaba mal visto la psicología. Recién, hace 40, 50 años, que la psicología está tratada como una ciencia también y está estudiándose en las universidades porque el ser es una unidad psicofísica. Claro. Pero ahora debemos agregar algo más, que no importa la religión que profeses, que es la parte espiritual. Yo te doy ejemplos claros. Vos lo unís con la salud. Claro, es que es la salud, porque vos sos un todo. La salud psíquica y la salud espiritual. La salud espiritual y la salud física, esto es un todo, no la podés dividir. Hay especialistas en la salud física, que se supone que somos nosotros los médicos, especialistas en la psicológica, que son los psicólogos, que ya te digo, hasta hace poco también denostados en alguna medida de la misma manera que los que te dan una tranquilidad espiritual. Ahora, ¿qué significa? Nosotros hace unos programas atrás tuvimos gente de terapia del canto, claro, psicólogos, que con el canto, con la buena vibra que hablamos, ¿te acordás? Las vibraciones, entonces todo eso influye. Yo te voy a dar un ejemplo científico y que muchos he tenido algunas discusiones con colegas, pero es así. Ante la misma patología, dos seres humanos diferentes, la misma patología, histológicamente lo mismo, morfológicamente lo mismo, desarrollado y diagnosticado lo mismo, le damos la misma medicación, le hacemos hasta las mismas cirugías. Un paciente se salva, es todo un éxito, y otro paciente se muere. Y diste lo mismo desde el punto de vista científico. Quiere decir que hay algo más. La fe. No sabemos, claro, no sabemos qué. Podemos encuadrarlo dentro de la fe o dentro de lo que vos quieras del espíritu que en ese momento. Hay gente que ha venido a mi consultorio a decirme, doctor, en operaciones programadas, doctor, yo quiero, si usted por favor me puede operar en esta semana, de tal día a tal día. Sí. 3 días, ¿pero por qué?
porque yo tengo un consultor espiritual y demás que me dice que voy a estar armonizado para esa fecha. Yo como médico puedo decir, mire, yo la opero cuando quiero, el médico soy yo, me pongo en una actitud soberbia, Pero le das bola a o eso. puedo decir, si no la perjudica en nada, No, y yo cambiar la fecha, en Por vez de eso- ser martes, ser el viernes, Por para mí es eso, lo mismo. Esta nota a la cual ya vamos a ir va a esclarecer muchas cosas del personaje y también le va a esclarecer muchas cosas a vos en tu casa. Por eso es interesante ir a un trago primero. Bueno, ¿Qué vamos. pasa, Fer? Te veo un poco lenteja hoy, ¿eh? Puede ser. Es que me parece que está conmocionado por Por lo que vas a vivir lo ahora. que va a vivir. ¿Qué es eso que estás Exactamente. preparando? Ese es el clásico Sex on the Beach. ¿El clásico? Sex on the Beach se llama. Es Ah, un me trago gusta la con... granadina. ¿No será una bebida espirituosa? Bueno, ¿A qué le llaman bebida espirituosa? ¿No? Vos que sos Nosotros barman. al vino. Nosotros no. Todos tienen su gusto. Che, bueno, yo propongo ir a la mesa. Bueno. No lo voy a presentar, solamente cuando lo vean ya van a saber Ya quién no es. saber quién es. Gracias, Fer, por el trago. No, por favor. Héctor, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Héctor, quédate. Gracias por venir. Por favor. Es una bendición estar acá con ustedes. Muchas gracias. No sé por dónde empezar, pero como dice Jorge, empecemos como los cirujanos, ¿no? Por el principio. Una pregunta que yo ya te la hice hace mucho tiempo. Yo quiero decirle a los chicos jóvenes, a las personas que no conocen al Pastor Jiménez, que durante la década del 90 y de parte del 80 también, fue un ícono espiritual de muchísima gente, lo sigue siendo, pero fue una persona que movilizó multitudes. Hoy lo sigue haciendo, está de alguna manera volviendo a ser el mediático que fue, como todos, como lo fui yo en su momento. Y quiero que cuentes algo que a mí me conmocionó hace muchísimos años. ¿Cómo entraste al mundo evangélico? Bueno, entraste de pastor, entraste al mundo evangélico. Ese mundo tan poco creíble para los hombres, es más creíble para las mujeres. ¿Cómo entraste? Yo fui adicto a las drogas. A los 11 años un primo, en broma, me muestra una revista y me dice, ¿cuántos años tenés? Y yo tenía 11 años. Me dice, ¿tu mamá? Y le digo, mamá tiene 56 años. Y dice, mira lo que dice esta revista. Y la tapa decía, embarazo hasta los 40. Yo tenía 11 años, mi primo tenía 12. Y me dice, vos no sos hijo de tu mamá, porque esta revista dice que las mujeres solo pueden tener hijos hasta los 40. Y tu mamá te tuvo a los 45. Vos sos adoptado, me dice. Pero vos sabés, me arruinó la vida mi primo. Pues yo nunca le pregunté nada a mi mamá, a mi papá. Yo creí en lo que me dijo y yo empecé a asociar cualquier desprecio o cualquier cosa como que yo era adoptado. Y me caí en un estado depresivo y en la puerta de mi casa había muchachos de 17, 18 años que en una esquina se sentaban ahí y me preguntaban qué me pasaba. Yo le dije, me enteré que soy adoptado y estoy re mal. Y uno de 18 dice, mira, tomate estas pastillas, mezclémosla con un tetabril acá y aunque sea te vas a olvidar. Y a los 11 años yo empecé a consumir psicofármacos mezclados con alcohol. Y bueno, y después una cosa te trae se otra. vendían en las farmacias. Claro, o de repente un jarabe. ¿Esto dónde era, Héctor? ¿En qué Esto lugar? era en José Lon Suárez, en San Martín. Sí, José Alonso. Y cuando me quise acordar, viste, los psicofármacos te traen la marihuana y la marihuana alguna otra cosa. Y bueno, entre los 11 años y los 17 yo me hice adicto, pero a la dependencia, ¿no? Primero está el tiempo que vos probás la droga, la disfrutás, que es el tiempo más corto, y después la dependencia, ¿no? ¿Tu familia se dio cuenta de algo? No, mis qué padres momento? son de Misiones, ¿viste? Gente de campo, gente que por ahí creían que yo estaba tomando alcohol. Y no, yo me estaba drogando. ¿Y nunca le preguntaste a tus padres el tema de...? Mira, le la pregunté a los 17 años, 16, 17 años, un día yo llego drogado a mi casa, mi papá no me quería dejar pasar, dice, bueno, podés tener la casa así como
cualquier cosa, vos tenés que respetar la casa. Y bueno, discutimos ahí, me quiso levantar la mano, yo le agarré la mano y le digo, vos no me levantás nunca más la mano, vos no sos mi padre. Y dice, ¿qué estás diciendo? Digo, sí, yo de los 11 años que sé que soy adoptado. Y mi viejo se empezó a reír. Dice, estás loco. Y la quiso arreglar y la empeoró, ¿viste? Claro, Porque, se reía, estoy más loco. claro. Entonces me dice, mira, en realidad con tu mamá no te buscamos, pero que sos mi hijo, sos mi Que hijo. Así viniste. Claro, vino después de los 40 de casualidad, pero viniste. yo fui el descuido de mi papá. Y viste, uno, el adolescente, el joven, siempre tiene el sueño de ser hijo de amor, ¿viste? Claro. Bueno, entonces Pero yo... no te gustaba. Pasaste de descubrir que no eras adoptado, pero tampoco te gustaba porque no había sido buscado. Claro. Pero ¿no lo agarraste a tu primo para cagarlo a trompada? Y sabés que Dios hizo sanidad interior ahora, porque lo encontré después de grande, ¿viste? Es que vos estás salvado, que tengo sanidad interior, yo te tengo que matar a vos, porque me arruinó la vida. Claro. Me quedó helado, ¿Sabés que esas me quedó palabras... helado lo que dijo. Sí, claro. Esas palabras, claro, es que... Y a los 11 años. Mostrarle la foto, embarazo de los 40. Te mata. Sí, pero además es una barbaridad que un embarazo Sí, anda, obviamente. yo ni leí, claro, ni sabía, leí la nota de la claro, revista, 11 años, nada. claro, 11 claro, años. 11 años. Yo le creía. Bueno, y a los 17, ahí... Ahí a los 17 años ya mi papá, bueno, esa vez discutimos, peleamos, yo me fui de mi casa y bueno, ahí yo entré en la delincuencia, toda clase de amigos, amigotes más que amigos, y en un hecho delictivo yo recibo 2 impactos de bala y escapamos, pero yo mientras escapábamos empecé a vomitar sangre porque una bala entró en mi espalda y se alojó acá en mi clavícula y dañó el pulmón. Y yo empecé a vomitar sangre, mis compañeros creían que yo me moría y me tiraron en la ruta 8 y Avenida Márquez, allá en San Martín. Ellos dicen que me tiraron para que alguien me lleve al hospital y me salve. Pero 2 días antes una hermana mía, que se había vuelto a la fe, ella se dio cuenta que yo andaba mal y me citó un texto bíblico que decía, clama a mí y yo te responderé. Y me dice, mira, Dios te dice que va a haber un momento donde vas a quedarte solo, pero en ese momento clama a Dios, que Dios siempre está. Te pueden abandonar tus amigos, tus parientes, pero Dios siempre está en los peores momentos. A mí me entró por un oído y salió por el otro, pero 2 días después yo estoy tirado al costado de una ruta, vomitando sangre, la sirena de la policía que se escuchaba, y bueno, yo no sabía rezar, porque nosotros somos una familia católica, pero yo siempre fui reacio a la fe. Yo soy bautizado, tomé la comunión, me confirmaron, y hasta los 8 años yo iba a la iglesia con mis padres, pero después de los 8 años yo renuncié a la fe. Pero ese día, ahí entre palabras, salió una oración, yo me estaba muriendo, y le digo, bueno, si es verdad que existís, dame una mano. Y yo tuve una experiencia superior a toda cocaína, a todo psicofármaco. Yo tuve una experiencia que parece que tomé algo que me levantó. Y en eso empiezo a caminar por la ruta, la Avenida Márquez, y viene un hermano mío por la ruta que nunca viene por ahí, y me ve caminando por la ruta. Él para con el coche, yo subo y apenas subo me desmayo y vomito sangre y le digo, llévame, pero no a un hospital. Un hermano mío, un hermano mío. Sí, sí. Nosotros la familia Jiménez somos 11, yo soy el menor. Y él me lleva a una casa quinta en Ingeniero Mauis y traemos a una enfermera engañada para que me ponga un coagulante, porque yo tenía vómitos de sangre y querían poner un coagulante para parar las hemorragias y ver qué hacíamos. Y viene esta enfermera y cuando me ve, pide quedarse a solas conmigo, me dice, mira, vos me comprometés, vos no te caíste de ninguna escalera, porque le habían dicho que yo me caí en una escalera. Dice, vos andas en cosas raras. Dice, yo soy una hija de Dios. Y vos me comprometés a mí que yo te esté atendiendo sin dar parte a la policía. Pero antes de irme te voy a dar algo mucho más poderoso que un coagulante. Y abre el maletín y yo digo, no sé qué droga iba a sacar, ¿viste? Y de repente, ¿viste? Saca una Biblia, un Nuevo Testamento chiquitito, y me dice, mirá lo que dice 2 Corintios 5:17. ¿De verdad? Sí, por favor. No se olvida más. Ese texto bíblico es el primero que aprendí de memoria. Dice, si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron
he aquí Cristo hace nueva todas las cosas. Y me dice, si vos le abrís tu corazón a Cristo, Cristo puede no solo pararte los coagulantes, te puede cambiar la vida. En ese momento yo me estaba muriendo. Y esta mujer decía que se iba. Y le digo, capaz que si ella era una bruja y me decía, pactá con Satanás, yo me estaba muriendo. Pero gracias a Dios, no era una bruja, era una mujer creyente. Me dice, haz esta oración, hago la oración, la persona me pone la mano en la cabeza y yo tengo como un desvanecimiento. Y me despierto 72 horas después. Yo no dormía más que 4 o 5 horas en ese tiempo. Mi dependencia no me dejaba dormir. Entonces yo a cada 4 o 5 horas yo necesitaba droga y a veces que no tenía droga me clavaba la aguja y la sensación... Sin nada. Claro, de la aguja me daba 15, 20 minutos para conseguir una droga. Por eso vos dijiste algo muy interesante. Te interrumpo 2 minutos. Sí, por favor. Y dijiste algo muy interesante que les sirve a todos los que vayan a creer que la droga es felicidad. Y que... Vos dijiste algo, en tu experiencia de vida, poco tiempo tenés la felicidad, la satisfacción de la droga y después es todo un calvario porque es la dependencia de querer buscarla y eso significa un trastorno en tu vida, un calvario. ¿Y? Pero qué cosa loca, te despertaste después de 72 horas. Y cuando me cuentan que dormí 72 horas, y aparte me desperté como si fuera que yo en ese tiempo consumía cocaína, y de repente cuando tenías plata te venden una cocaína buena. Pero cuando no tenía plata, cuando yo me despierto, yo digo, Dios mío, ¿qué me dio esta mujer? Porque yo estaba como si fuera que haya inhalado la mejor cocaína del mundo. Y aparte tenía una sensación interna. Entonces la llamo a la mujer que dejó el teléfono, ¿qué me diste? Le digo. Porque ella me oró, yo me desvanecí y ella se fue y ni me puso el coagulante. Ella me hizo una oración y me dijo, no, yo no te di nada, vos tuviste una experiencia espiritual. Y resulta que después pasaban las horas y yo me sentía bárbaro. Y a eso vinieron amigos que se drogaban conmigo o que yo le vendía droga. Porque en ese tiempo yo o robaba para conseguir droga o vendía droga para tener droga. Y resulta que venían y me veían tan bien y dice, ¿qué curtís? ¿Con qué te estás dando? ¿Cuál es tu merca? Sí. Y ahí me salió a mí en ese tiempo, ¿qué onda, loco? ¿Qué onda? Y yo le digo, onda de amor y paz. Dice, dame esa droga. Dame esa droga. Vos fíjate lo que le decían los amigos. Dame esa droga. Entonces le cuento, ¿viste? Esto es Escobar, ahí en Maswich. Ahí en Maswich. Y sabe que yo le cuento la experiencia a uno y dice, bueno, ¿y qué te hizo? Me hizo una oración. Y haceme la oración, me dice. Y yo hago una oración así como medio me acordaba lo que le hacía, le impongo mano y mis amigos te empiezan a tener la misma experiencia mía. Y ya era de loco, ¿viste? Y claro, el adicto tiene envuelto en su adicción a la novia o a la esposa, a la mamá, a la abuela, a la hermana. Y claro, cada adicto que se comunicaba conmigo tenía una experiencia bárbara y él le contaba. ¿Viste? Los adictos mienten mucho. Y entonces llevámoslo a conocer, a ver si es verdad que... Y claro, venían y cuando nos quisimos acordar... Porque no les creían. No, les creían a nadie. Desde la calle, vos eras amateur. Pero vos yo nada que ver. Pero vos en tu casa, ahí en Maswich. Eso fue en mi casa, claro. sí. Y vinieron y empezaron a venir a venir los adictos y venía la familia. Alguno venía con la novia porque no le creía que dejó de drogarse, claro. Otro venía con la mamá. Y claro, y se quedaban locas porque veían que era verdad y que bueno, ¿Y ahí se forma Ondas de Amor y Paz? Ahí se forma Ondas de Amor y Paz, el grupo Ondas de Amor y Paz, que primero empezó con mi experiencia y yo transferí la experiencia. ¿Con los amigos? Alguien dijo que somos agentes reproductores, que reproducimos lo que somos. Y claro, yo había tenido una experiencia real. Nadie me la contó. ¿Y nunca más tuviste ganas? Yo nunca más fui adicto. Algunos dicen que yo cambié la droga por la oración, cambié la droga por la lectura de la Biblia, cambié la droga por las canciones, porque yo le añadí a las reuniones, le añadí canciones. Entonces Pero todavía está la historia en tu casa, en tu casa y demás. Claro. Y en la plaza, claro. Qué bárbaro. Y cantaban y empezamos a hacer música y siempre venía uno que hacía música. La viola. Y decía, vamos a cantarle al Barba, y vamos a cantarle al amor, vamos a cantarle a la familia, vamos a cantarle a la paz. Y de repente salían entre nosotros canciones y claro, se formó una cosa re linda, porque venían los pibes y escuchaban música moderna y cada uno contaba su testimonio.
que esto y que lo otro, y después orábamos por los que venían nuevos, orábamos por la familia, y ya empezaron a... Ya no era mi experiencia nada más, era la experiencia de fulano. Y se corrió la bola. Uy, cuando nos quisimos acordar... ¿Cuándo fuiste a aprender? Claro, Pastor, yo después porque- me di cuenta que, claro, empezamos a llamar pastores. No, primero nosotros como éramos católicos, nos acercamos a la parroquia del barrio. Al cura del barrio. Claro, pero el cura, viste, No cuando te vio creía. que eran todos adictos, que esto y lo otro, decía, Se asustó. no, agarró y nos mandó un psicólogo, ¿viste? Que acá no vengan estos. Entonces, Él no Porque, quería- porque son formaciones más rígidas. Claro, la formación de él la no iglesia, quería que el de barrio nuestra había- iglesia católica es una formación un poco más rígida y más en esas épocas. claro, y de ahí entonces salió la idea de traer a un pastor. Y, Son más permeables a esto. claro, y los pastores también medio se asustaron porque, claro, era una cosa muy loca. Estamos hablando de hace 30 años, no más. Sí, una cosa muy loca. Estábamos todos, pelo largo, cuero, tacha, rock and roll, cantándole a Cristo en el ritmo de rock and roll. Entonces, estos se siguen drogando. Claro, no podían creer. claro, y- Nada más que se drogaban Está con música peor. y con Claro, Biblia. entonces, y sabés que en nuestras reuniones, de repente algunos caían en una especie de estasis espiritual. Bueno, como uno lo ve en los Sí, templos, sí. ¿no? En las Y iglesias. entonces, claro, y eso medio asustó a muchos pastores. Y yo agarré entonces, me pegué a los pastores y me preparé, pero no para el grupo, sino porque yo quería aprender. Me agarró una cosa... Como que te faltaba Sí, yo sentí más que- conocimiento. Claro, yo sentí Que podías ayudar, ¿no? Claro, que yo quería ayudar. Yo quería ayudar. Decime, las autoridades locales, porque el No, despelote que hacían en la Sí, plaza... fue tremendo, porque primero, una vez me quemaron la casa porque vino la policía, hizo una razzia y fuimos todos presos. Porque claro, los que invitábamos nuevos venían con marihuana en el bolsillo, con cocaína en el bolsillo, los que eran nuevos adictos. Y claro, cayó una razzia y claro, al revisar encontró que la mitad no teníamos nada, pero la otra mitad tenía. Que venían a ver. Fuimos todos presos. Y yo hablé con el comisario y le conté mi experiencia. Y yo le dije, vos tenés dos para hacer. Le digo, trabajamos juntos y yo te ayudo a recuperar a todos los adictos que hay acá, o nos mete preso y voy a salir. Y entonces el tipo creyó, el policía, el comisario. Entonces caía un adicto y en vez de llevarlo al reformatorio lo llevaban a nuestra Andalo a ver casa. Andá a verlo a Héctor. A Héctor. Y bueno, cuando nos quisimos acordar, éramos un grupo de 120 personas y ninguno se quería hacer cargo del pastorado del grupo. Entonces viene un hombre grande, ya para esto venían jóvenes y venía la familia. Viene un hombre grande de casi 70 años y me dice, mira, tengo un problema íntimo y necesito hablar con un pastor. Digo, mira, tengo varios pastores amigos, los llamo. Dice, no, los conozco, pero Dios me dijo que tengo que hablar con vos. Digo, no te puede decir Dios que hable conmigo, porque yo no soy pastor. Me dice, mira, arreglátela con Dios, pero yo tengo que hablar con vos. Qué bien el tipo. Y me puso con la espada con pared y no pude hacer otra cosa que escucharlo. El tipo me cuenta un problema íntimo tremendo y bueno, y yo tengo una experiencia y empiezo a aconsejarlo y el hombre tiene una liberación y una sanidad interior, terminamos llorando. Una por la experiencia de él, que se liberó, y otra por la experiencia mía, que yo nunca había tenido una experiencia así, porque yo lo tenía con jóvenes que ayudaba, pero un hombre casi 70 años. Claro, vos eras el más sorprendido. Claro, yo estaba llorando de sorpresa de grupo. que era, porque casi siempre te decían que, viste, el hombre grande te dice, este pibe que me va a enseñar a mí. Cuando Claro. él va, yo ya fui y vine varias Por veces. eso me pareció muy fuerte que con 70 años venga a pedirte Claro, ayuda y te viene a decir, arreglátela con Dios. arreglátela con Dios, pero yo Claro. tengo que verte a vos. Y cuando termina esto, que nos abrazamos y lloramos juntos, él me dice, mira, yo no sé qué vas a hacer vos, pero vos a partir de hoy sos mi hijo, sos mi pastor, ya no sos más mi hijo. Y ese hombre era mi papá personal. Y casi me mató, ¿viste? Porque Dios usó a mi papá, ¿Tu papá? mi papá, el hombre que tenía un problema íntimo y que me empujó a aceptar el pastorado fue mi papá. Y yo con mi papá no había tenido nunca buena relación. Y Dios usó a mi papá para que yo me dé cuenta que había algo espiritual en mí que podía influenciar no solo en los jóvenes, sino también en la gente adulta. Y eso me quebró, ¿viste? Porque con mi papá siempre tuvimos un problema con él. Y bueno, cuando él me toma como pastor, y todos escucharon, los muchachos después,
bueno, dice, si tu papá te tomó pastor, vos sos nuestro pastor, no busquemos más a nadie, vos sos nuestro pastor. Y yo acepté el pastorado del grupo Ondas de Amor y Paz. Y primero éramos 120, y después nos transformamos en 300, y después en 700. Y eso todo fue en la provincia de Buenos Aires. Y de repente venimos a Capital Federal, hacemos un centro de rehabilitación en Capital. Tenía una pregunta para que no te des de tema ahí. ¿Cuándo conoces a la que fue tu primera esposa? ¿Qué edad tenías vos? Hablamos de Irma. Yo tenía 17 años. Bueno, ella casi conoció las cosas conmigo. Todo esto lo vivió conmigo. Irma era adolescente como vos. Era 16 años tenía ella. ¿También era adicta? No, ella no era adicta. Ella no consumía. ¿Y siguió el camino con vos? Siguió el camino conmigo y cuando nos quisimos acordar, vinimos a Capital. ¿Cómo sí nos quisimos acordar? ¿Que fue una cosa rápida? Sí, porque esto nació en el año 82. Bien. Para el 86 éramos un grupo de 500 personas en la provincia de Buenos Aires, en Escobar. Explotó que se esto. en un lugar. Sí, explotó. Nos venimos a Capital y yo conozco a Gangeme, que era dueño estaba en Radio Belgrano. Sí, sí. Bueno, era un loco lindo que me permitió estar en la radio a la madrugada. Él me conecta con Héctor Ricardo García, de Canal 2 de La Plata en ese tiempo. Y bueno, empiezo a estar a la radio a la madrugada. Yo no sabía que el dolor, la culpa, la soledad, a la madrugada tienen más peso. Y yo empecé a estar en la madrugada. Y claro, ¿Cómo lograste el equilibrio de no creértelas? Fama. Fue fuerte. No, pero yo antes siempre... de ser el Pastor Jiménez, hablamos en esta etapa. Yo siempre... yo nunca dejé mi barrio, San Martín. Así que yo siempre... Bajaste al... yo dije que... Alguien me dijo, Héctor, un día un anciano me regaló un alfiler y me dijo, si vos querés llegar a largo plazo, no te olvides de este alfiler. Y cada vez que te inflás, desinflate a vos mismo, antes que te desinfle otro, ¿viste? Y llegan a Buenos Aires. Llegamos a Buenos Aires y cuando llegamos a Radio Belgrano y al Canal 2 de La Plata, Héctor Ricardo García, yo le digo que me alquile el teatro y él no me quería alquilar teatro para predicar la palabra. Entonces me dice, lo tengo libre solo el lunes a la mañana, pero para echarme del Teatro Astro. Y yo le dije, lo quiero el lunes a la mañana. Y Héctor Ricardo García me dice, vos decís que vas a traer gente al Teatro Astro a escuchar el Evangelio un lunes a la mañana. Le digo, sí. Me dice, mira, ni Gardel juntó gente un lunes a la mañana para escuchar tango. Fue ¿viste? todo un desafío. Entonces él me dice, mira, si vos llegás a traer 150 personas en el Teatro Astro a las 10 de la mañana el lunes, y no son gente que le pagué ni parientes tuyos, claro. Dice, yo te regalo el Teatro Astro 3 meses. Y yo le tomo la mano a Héctor Ricardo García, y el lunes 2 de octubre del año 86, 300 personas a las 8 de la mañana estaban haciendo cola en la puerta del teatro. Entonces lo despiertan a Héctor Ricardo García y le dicen, hay 300 personas acá buscando al Pastor Jiménez. Y él le dice, andá y salí, preguntarle si son amigos, parientes. Por la duda del gallego. Y le dicen, no, lo escuchamos, no lo conocemos, lo escuchamos a la noche en la radio Belgrano. Conocerlo. Y bueno, abrieron la puerta del Teatro Astro y a las 10 de la mañana había 500 personas en el Teatro Astro. Claro, había llenado el teatro. Explotó, y cuando llenamos el teatro, resulta que yo cuento mi experiencia, cae... Ahí te diste cuenta que la palabra tuya servía, porque vos contabas tu experiencia, que es impactante. Sí. Pero hay un momento que ya tenés que dejar de contar la experiencia y hablar de otras cosas, porque la experiencia ya la conocen. Claro. A ver, los televidentes que están escuchando ahora, seguramente mucho más de la mitad, ni saben. Algunos se están desayunando quién sos, hablamos de los chicos jóvenes, que quizás sean adictos. Pero hablamos de la gente grande. Hoy escucha tu experiencia, mañana la escucha. Llega un momento que tuviste que cambiar ya por el Evangelio en sí. Sí. ¿Cuándo logras ese cambio? Ahí en el Teatro Astros se suelta lo que nosotros llamamos en el mundo espiritual una unción espiritual. La gente empieza a tener una experiencia espiritual. La gente, algunos se desvanecían. Y claro, cuando Héctor Ricardo García viene y ve gente por el suelo, creyó que había entrado
un gas tóxico en el teatro, Se porque pegó la un gente cagazo de aquello. quería llamar a la ambulancia, ¿qué pasaba en el teatro? Entonces mi hermano los para y le dice, no, es una experiencia espiritual, la gente está teniendo una experiencia espiritual. Entonces Héctor Ricardo García llama a los periodistas de Crónica y a los camarógrafos de Canal 2 de La Plata y dice, vengan urgente acá. Y salen en Crónica y salen en las cámaras de... Ya, listo. Milagros en el Teatro Astros. Sí, más crónica, ¿no? En ese tiempo Crónica sacaba casi 1 millón de ejemplares por todo el país. Sí, sí. Bueno, cuando sale esa nota en Crónica y en Canal Tapa 2, fuiste. el Teatro Astros se hacía cola alrededor del Teatro Astros. Y bueno, y ahí explotó lo mío. Yo de un grupo de 500, en 3 meses crece a 5.000 personas. Sí, bueno, más lo que te escuchaban. Sí, ni hablar. Más. Llenamos el Teatro Astros todos los días, lo llevábamos 3 veces al día y terminamos el año 86 llenando el Luna Park con más de 15.000 personas y 5.000 personas en la calle. Bueno, ¿cuánto influyó en vos en este crecimiento de lo espiritual y en el traslado de la palabra de Dios a la gente, Irma? ¿Te casaste con ella En ese Dice tiempo, que suponete, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Es el caso el machismo dentro del cristianismo fue fuerte siempre. Sí, sí, sí. Entonces yo fui el primer pastor que yo puse a la mujer al lado y le dimos grado, porque le dimos grado de pastora, ¿entendés? Y eso revolucionó también, porque el 80% de las iglesias cristianas son mujeres y el 20% son hombres. Entonces, y nunca se la reivindicó a la mujer como era. Y de repente el pastor Jiménez era popular, tenía el mensaje, pero a su vez reivindicó a la mujer poniendo a poner a pastoras. Primero a Irma, después a otras pastoras, y eso explotó, ¿viste? Sí, bueno, aparte yo llegué a conocerla, por supuesto. Las mujeres se sentían identificadas, sí. Sí. Había momentos que realmente vos veías que la gente vibraba, ¿no? Vibraba no solamente con vos, sino con Irma, ¿no? Sí, sí. ¿Ahí tenés tu primer hijo? ¿En pleno éxito? Jonathan. Mi hijo Jonathan se crió arriba del escenario del Teatro Astros. A los 10 días Jonathan estaba arriba de la plataforma del Teatro Astros. Él se crió entre nosotros ahí, entre las multitudes. En ese momento de tanta efervescencia, de tanto Pastor Jiménez, porque vos tenías un montón de gente que te quería y tenías un montón de gente que hablaba por hablar. Claro. Por ejemplo, en algún reportaje que te hice una pregunta, ¿qué pasa con vos cuando te dicen negro de mierda? Y yo recuerdo tu respuesta. Claro, pegábamos, sí. Porque era así en la calle. Sí. Y un día hicimos un reportaje como este con Héctor, a calzón quitado, y digo, voy a ir a fondo, vamos a fondo, me dice, yo no tengo problema de decir, digo, ¿qué pasa con vos? Esto te hablo hace 20 años, donde Héctor era... Y digo, ¿qué pasa cuando algunos dicen, mirá este negro de mierda, cómo los curra, cómo le saca la guita? Porque eso es parte de la gente que está mirándonos también. Sí. Y él le contestó con palabras de amor, le contestó con la Biblia, en realidad, no con una agresión. Y ahí dije, este tipo es un tipo interesante, porque lo decía Jorge recién ahí en la barra, porque le llevas fe a la gente. Y llevarle fe a la gente hoy, con la incertidumbre que hay, con la desgracia política que hay, con la corrupción que vemos ahí en la televisión, es un placer para aquel que puede ir a escucharte. Yo no comulgo la religión evangelista, pero la semana pasada fui a tu templo, fui a saludarlo, a charlar con él, salgo, me pongo a hablar por teléfono con Jorge, corto y digo, no, voy a escuchar el sermón de Héctor. Y yo me quedé azorado y asombrado de hombres temblando, abrazándose, y entraron casi, te digo, desahuciados emocionalmente, ¿no? Ese momento impresionante de que todo el mundo te quería nuestra tener. membresía creció de 3 meses, del 86 al 87, de 500 a 5.000. Y del 87 al 90 crecimos en 50.000 miembros. Y después abrimos 120 iglesias en todo el país y en los países limítrofes. Y llegamos a tener en los años 90
250.000 miembros. Era la iglesia cristiana argentina, porque la mayoría de las iglesias evangélicas tienen raíces en Estados Unidos, en Canadá o en Europa. Claro. Pero esta era la primera iglesia es argentina, sí. Y claro, netamente nuestra. y lo que le pegó mucho a los argentinos era que el lenguaje fue un lenguaje popular. Yo saqué a la Biblia, la saqué del polvo y la puse en el almacén, la puse en... La tradujiste Sí. al lenguaje popular. Claro, digamos, y esto para pegó. que se entienda. Ahora, eso que dice Jorge del lenguaje popular. Hubo versiones de todo tipo, ¿no? Vos tuviste una separación con la pastora, con Irma. Una separación como toda separación. De hecho, la mía fue también terrible, fundamentalmente por los medios. ¿Qué pasó ahí? Porque estaban muy unidos, estaban muy juntos. Yo he compartido con vos muchas cenas, con Lalo, con tu hermano que ya no está, también. ¿Qué pasó ahí? Porque tenía gente que te odiaba y también tendría gente que te tendría miedo por el volumen de gente que vos movilizabas. Sí, yo descuidé, mi actividad creció tanto que de repente yo empecé a tener invitaciones de Estados Unidos y de Europa, porque los evangelistas de Europa y de Estados Unidos se enteraron lo que pasaba acá y allá querían despertar sus iglesias. Entonces, descuidé actividad por intimidad, yo descuidé mi relación con Dios y con mi familia. Cuando me quise acordar, yo había descuidado mi matrimonio totalmente, descuidé a mis hijos. Joana y Jonathan se criaron sin mi presencia, tenían los mejores regalos, iban a los estrenos de las películas, que esto y que lo otro, pero no me tenían a mí. Y bueno, cuando me quise acordarlo, yo descuidé mi familia, descuidé mi matrimonio por la actividad del pastor Jiménez, ¿no? Y claro, empecé a tener problemas. Yo no lo entendí porque yo estaba haciendo como... ¿Era normal para vos? Sí, para mí. Y no tenía ningún pensamiento político ni nada. Cuando me quise acordar, de repente me infiltraron gente de la CIDE. Después descubrí que tenía los teléfonos tomados. ¿Hubo un gobernador que hizo cosas para que tu matrimonio...? Había un político que tenía deseo de ser gobernador. ¿Estamos hablando de Dualde? ¿Sí A o mí no? me comentaron que era él y que él hizo un estudio y entre las 10 personas que podían hacerle sombra a su gobernación, a ser gobernador, era el pastor Jiménez por la popularidad que tenía y por la membresía que tenía dentro de la provincia de Que Buenos vos Aires. hoy lo ves eso. En aquel momento, Yo ni sabía. bueno, te tientan para la política. Sí, continuamente en ese Y tiempo. siempre dijiste que no. Yo no, porque yo tenía una formación que entendía que lo espiritual no era compatible con la política y hoy comprendo que Lo hiciste bien. lo espiritual... Sí, totalmente. Ahora, ¿por qué? Hoy, yo digo Dualde porque era candidato a gobernador en esa época. ¿Qué vos crees que pudo haber hecho el ex gobernador Dualde para que vos caigas? Claro, lo que pasa es que ¿Qué empezó a ves haber una ahora? operación. A ver. Claro, yo empecé, súbete acá. Acá hay te camarógrafos, pregunto esto, acá hay Héctor? camarógrafos que yo los conozco hace años y siempre hubo un cariño con la gente de maquillaje en cualquier ¿Sabés canal. por qué te pregunto esto? Sí, sí. Porque la gente no tiene la palabra oficial, que es la tuya. La gente tiene la palabra o lo que cree haber sabido de que eras un tipo rufián, que engañabas a tu mujer. Bueno, yo quiero hoy la palabra oficial. No, la palabra oficial es que yo empecé a tener una operación en contra. Me empezaron a decir, che, Héctor, te están haciendo una operación en contra. Porque de repente un programa de radio a la mañana decía, el pastor Jiménez junta millones de pesos. Al mediodía, un programa de televisión decía, el pastor Jiménez está endeudado y dio cheques sin fondo. ¿Todos programas pagos? Todos programas pagos. Y a la noche, de repente, el pastor Jiménez tiene hijos extramatrimoniales, Sí, claro. ¿entendés? Y bueno, y todos los días era una cosa. Un día, Lucho Avilés, de repente me pegaba y me pegaba. Un día yo lo encuentro, me hago amigo de él. Y le digo, ¿por qué me pegás tanto? Me dice, bueno, me dijo, mirá, una que vos sos mediático y otra que a veces hay que hablar de ciertas personas.
¿Y por qué supones que fue Duhalde? ¿Alguien te dijo, el doctor Duhalde está poniendo plata para que vos te caigas? Alguien me dijo, mira, hay gente de la política que está operando para que tu imagen se baje porque vos le podés hacer sombra a su plan de gobernación. Cosa que no era cierto. No, yo no me metí jamás. Aparte, me crucé un par de veces con Duhalde, hablé por teléfono con él, y con todo político, yo nunca me metí en política. Y yo siempre buena onda. Es más, fíjate la política como encierra algunas cosas, como la que está describiendo Héctor, para que mucha gente entienda que existen las operaciones de prensa y de medios. Para voltear claro. Que él, por un lado, estaba recibiendo toda esa agresión y, por otro lado, hay expresidentes argentinos que te pidieron, en forma absolutamente anónima, como te manejas, una ayuda y un apoyo espiritual. Hay una anécdota... Sí, no, yo tengo anécdotas tremendas y con políticos, artistas. Hubo un momento en los 90 que decían que yo era el pastor de los artistas, porque yo era amigo del esposo de Moria. Sí, sí. Y bueno, Moria entregó su bebé en nuestra iglesia. Sí, sí. Olmedo, Jorge Porcel. Un tipo muy querido, por eso quería que cuentes esto. Dimos un nombre porque es el que vos podés llegar a suponer, porque era el que quería ser gobernador, no había otro en ese momento, ¿no? Y son muy temerosos de perder el lugar si no lo consiguen, ¿no? ¿Y vos también pensás que compraron a tu mujer? ¿A tu exmujer? Pobre, una mujer herida, a Irma la agarraron cuando nos separamos, de repente la tenían en todos los medios, cuando nos separamos justo, le cayó de anillo al dedo. Si había que bajar la imagen de Pastor Jiménez y que lo diga la esposa. Si vos estás convencido que fue un movimiento político. Y sí, porque ella, yo la conozco, ella no tenía letra para que de repente en un programa decía una cosa, en otro programa decía otra cosa. Había gente que le tiraba letras, ¿no? Pagos. Y claro, la pasearon por todos los diarios, por todas las revistas, por todos los canales. Y la convención que vos eras el peor de la tierra. Y sí, porque ella habló de cosas que ni sabía, que ni manejaba, suponete, la administración de la iglesia ella no la conocía, un montón de cosas, y ella empezó a hablar de administraciones fraudulentas y que esto y que lo otro. Y un día por ahí me decían que era el mujeriego más grande y que le ganaba a Cacho Castaña. Y al otro día decían que yo era homosexual, que viste, la cuestión era decir algo y ensuciar la imagen del Pastor Jiménez, ¿no? ¿Y cómo es, estos últimos minutos del programa, cómo es tu hoy y cómo soñás tu futuro? No, yo gracias a Dios tengo una buena relación con Irma, recuperé a mis hijos, Jonathan y Joana, son mis puntales. Dios me dio una oportunidad de conocer a quien es mi esposa, que fue la que me volvió a hacer creer en el amor, porque viste, mi experiencia fue bastante traumática. Y bueno, hoy estoy a full, nunca dejé de hacer, lo único que hice fue bajar mi nivel mediático y dedicarme, hoy tenemos nuestra radio propia, estamos editando 4 horas de televisión diaria, soñamos con un canal espiritual las 24 horas, trabajo con mi hijo, Jonathan ahora está acá conmigo, tengo una familia constituida, gracias a Dios, mis hijos se llevan muy bien con mi esposa y bueno, y tengo una congregación de 30.000 miembros, tengo 40 filiales en el Gran Buenos Aires, en el interior del país, tengo algunas filiales en Uruguay, en el exterior, y cada 20 años hay un avivamiento en la Argentina. En la década del 50 hubo un avivamiento, en la década del 70 otro avivamiento espiritual, en el 90,
Y ahora pasaron 20 años. Y sentimos que es un momento... Te pido un favor antes de irnos, que bendigas a la audiencia, Sí, cómo no. a todos nosotros, a todos los que estamos aquí, sean creyentes o no. Una bendición tuya para la gente que nos está viendo. Por favor. Estamos en el último tramo del año y quiero bendecir. En lo natural las cosas están mal, pero la Biblia enseña que los milagros más tremendos ocurrieron en tiempos de crisis, donde la fuerza se agotó, donde el dinero nada puede hacer, donde todo está mal. Está la posibilidad de experimentar una experiencia espiritual y un milagro. Lo que nosotros llamamos milagro es aquellas cosas que la fuerza no puede lograr, el dinero no puede comprar y toda la inteligencia humana no puede realizar. Bueno, el milagro es posible, así que aliento a todos los que están mirando, los bendigo, a los ancianos, que pueda haber una bendición para ustedes y para sus nietos. En estos últimos meses del año va a haber una bendición para los padres que están mirando y los que están sufriendo alguna adicción, a los parientes de adictos. Yo fui un adicto crónico, mi mamá lloraba lágrimas de sangre, pero hoy las cosas han cambiado y mi mamá cambió su tristeza en alegría. Así que bendigo a todos los padres y a todos los parientes de adictos. Dios puede hacer un milagro y si en algo podemos ayudar, estamos a la disposición. Señor, bendigo a toda la audiencia y declaro que niños y jóvenes, adultos y ancianos tendrán una experiencia espiritual y terminarán este año en victoria. Bendice a este programa, bendice a todos los que forman parte de la familia de este programa y que estos últimos meses del año sean especiales. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias. Gracias, no. Nada más. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, favor. Héctor. Que Dios te siga acompañando. Igualmente para ustedes. Muchas gracias. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa más de Tiempo de Salud. Para aquellos que todavía no se han enterado o no lo saben, les cuento sintéticamente qué es Tiempo de Salud. Es una medicina ambulatoria de primer nivel. Cuando digo de primer nivel es porque le estamos cubriendo absolutamente todo lo que es ambulatorio, hasta la puerta del quirófano. Cuando digo todo es absolutamente todo. Significa que los problemas que hoy quizás estás teniendo, me refiero de una atención dilatada, de turnos a 3 o 4 meses, vas a tener la solución en Tiempo de Salud. ¿Por qué la solución? La solución no es solamente el servicio cuando vos estás enferma o enfermo. También lo es ahora, que no tenés ninguna dolencia, ninguna nana. Este es el momento también de contar con una cobertura ambulatoria que te saque del problema más sencillo, pero muchas veces más difícil de lograr un diagnóstico rápido y eficaz. ¿Qué te quiero decir con esto? Que normalmente solés tener cosas muy sencillas. Un dolor en la espalda, una gripe, un problema urológico, vos, si sos mamá, o no sé, una mamografía, un Papa Nicolau. Me refiero a cosas de todos los días, a la cosa que debería ser en este país absolutamente sencillo. ¿Qué lográs con un diagnóstico a tiempo? Con un diagnóstico en un par de semanas. Lográs evitar cirugías, evitar males mayores, que los dolores cesen mucho más rápido que esperando meses para una mamografía o para conseguir turno con un cardiólogo. Somos en este momento, Tiempo de Salud pasó a ser, de un prepago ambulatorio de primer nivel, pasó a ser además un complemento de obra social. Sí, vos dirás que es un complemento de obra social. Mucha gente de obras sociales, como PAMI, por ejemplo, y algunas otras más, se acercan a Tiempo de Salud porque además no tenemos límite de edad. No discriminamos en ese aspecto la edad que tenés. Así que si tenés más de 60, más de 70, más de 80, vení tranquilo y tranquila a Tiempo de Salud o llama al teléfono que te estamos poniendo ahora en pantalla. ¿Por qué? Porque te vamos a tomar, te vamos a asociar. Pero hay un tema que tiene que ver con el costo. ¿Qué pasa hoy en un país
donde estamos viviendo momentos de incertidumbre, momentos de angustia, que es lo peor que nos puede pasar, la angustia, la incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Esos son los momentos donde la gente comienza a dejar algunos prepagos porque ya no los puede pagar. No hablemos del cuenta por pista, no hablemos del monotributistas, no hablemos de la gente que estamos rondando un 40% aproximadamente, que no tiene absolutamente nada. Si vos en este momento estás sintiendo que no tenés nada, te doy un ejemplo. Ahora, en este instante, termina este programa y uno de tus chicos, vos, 39 grados de fiebre. Nada grave. Con nosotros tenés médico a domicilio, laboratorio, radiología, todo lo que es imágenes, pero de alta gama, me refiero resonancia, tomografía, todo, absolutamente todo sin cargo. Cuando digo sin cargo, que no pagás ningún tipo de arancel. Un sistema odontológico maravilloso, pero de verdad te digo. Pero además del sistema odontológico, ¿qué suele pasar con la odontología? ¿Cuándo duelen las muelas, los dientes? Los sábados en la noche y los domingos, donde justamente no encontrás nunca a nadie. Bueno, vas a tener las 24 horas guardia odontológica. Cuando llamás a un médico a domicilio, ¿cuál es el beneficio de que nosotros te brindemos por la misma cuota un médico a domicilio? El beneficio es que no tenés que levantarte, el beneficio es que no tenés que sacar el auto, tomar un taxi, ir al hospital o a la salita y esperar que te atiendan luego de que pase la persona con mayor urgencia en su salud. Evitas los problemas de la calle, la inseguridad. Un médico va a tu casa y te atiende, te medica y vos luego al otro día vas a nuestra cartilla y utilizás el servicio en forma libre. Pasemos ahora a algo que no tiene nada que ver con el producto, que tiene que ver, sí, con el sistema. Tenés varios sistemas. Tenés sistemas donde tenés que tener chequera, bono, bueno, que en definitiva desalientan el consumo del producto. Acá te ofrecemos algo mucho más sencillo. Con una credencial plástica, solamente con la credencial te atendés. Sí, sí, solamente con la credencial. No vas a tener chequera, no vas a tener bonos y por sobre todas las cosas vas a tener algo increíble. Ni bien llames al asesor y el asesor te explique el producto, lo veas, tenés que verlo, tenés que leerlo, cosa de estar absolutamente convencido o convencida de lo que estás comprando. Todos los servicios, además de sin cargo, son en forma inmediata. ¿Qué significa? Vas a poder usar el mismo día con el recibo provisorio que te van a dejar la cobertura médica en forma inmediata. Mira, hay un tema más que te quiero contar que tiene que ver no con la desidia tuya con respecto a la salud. Quizás en este momento mires a tu esposo o mires a alguien diciendo, tiene razón. Cuando uno no tiene cobertura, que puede ser tu caso, o cuando, peor aún, tenés una cobertura que desalienta el uso, números, ir a las 5 de la mañana y nunca hay nadie, no sé, las cosas que conocemos que nos pasan a nosotros, algún familiar o algún amigo. Cuando vos tenés ese tipo de situación, corres el riesgo de perder un montón de tiempo en saber lo que tenés. Pero especialmente cuando tenés un producto como el nuestro, vas a tener en lo que tiene que ver con lo ambulatorio una cobertura absoluta hasta la puerta del quirófano. Ponete a pensar ahora, ¿cuántas veces te operaste en tu vida? Una, dos, quizás las cirugías normales como un apéndice, no sé, a ver, la garganta, quizás las cirugías normales. Pero ¿cuántas veces sí fuiste al médico? Pero bueno, ¿cuántas veces no fuiste al médico? ¿Cuánto hace que querés sacarte sangre o hacerte una radiografía de tórax porque fumás? O hacerte un electro a ver cómo estás, o hacerte una ergometría, o vos, un PAP, una colpo. ¿Y por qué no vas? No vas porque es un lío. Tenés que dejar de trabajar, los turnos no son en los horarios que a vos te convienen. Acá además vas a tener turnos inmediatos. En la semana vas a tener en algún lugar cobertura. Tiempo de salud no es un solo lugar de atención. Esto es muy importante lo que te voy a decir. Tenés varios lugares de atención. Te diría muchos lugares de atención, sin exagerar. Pero la cobertura está centrada hoy, porque fuimos avanzando muchísimo, gracias a ustedes, los que ya son socios, en todo lo que es Capital Federal, oeste, noroeste y norte del Gran Buenos Aires. Empezamos no hace mucho solo en el norte.
Y fíjense ahora, ya estamos en el oeste, en el noroeste, y ya arrancamos también, hace un mes y medio más o menos, en Capital Federal. ¿El éxito cuál fue? Que lo vas a poder pagar. Si no, no te lo estaría diciendo. Lo vas a poder pagar cómodamente la cuota, vas a tener en la heladera o en tu mesita de luz un teléfono de emergencias, vas a tener una cartilla interesante para ir a un neurólogo sin pasar por el médico de cabecera. A ver, ¿qué significa el médico de cabecera? Un tipo que te atiende dentro de un mes, un médico por supuesto. No estoy en contra del sistema, te quiero decir que esto te va a ser mucho más fácil de utilizar. Pasa al de cabecera decide si podés ir al gastroenterólogo. Bueno, con Tiempo de Salud vas directamente al gastroenterólogo. Sí, pedís turno por teléfono, no tenés que sacar un número, vas con la credencial, por supuesto con la cuota al día, y te atendés en forma inmediata. Te quiero convencer de que llames. Mirá lo que te digo. Solo llamá. No cuesta nada llamar. Tenés un solo compromiso. Un solo compromiso tenés. Si te gusta te vas a asociar y si no te gusta no lo vas a hacer. La mayoría de las personas se adhieren porque sienten tener un respaldo en la cosa diaria. Ni hablemos si tenés chicos, ni hablemos si tenés chicos. Pero no por la cosa grave, por la cosa también sencilla, que no tratada termina en un problema grave. Así que tenés, no hay límite de edad, hacemos un repaso, dale, no hay límite de edad, no tenés chequera, no tenés bonos, y es libre elección de médicos dentro de una amplia cartilla. Y el 40% de descuento en farmacia. Más no te puedo explicar por este medio. Lo interesante es que llames a un asesor, el asesor se va a acercar a tu casa con absoluta confianza, vas a poder certificar quién va a tu casa por este tema de la inseguridad, etcétera, 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 y vas a ver con tus ojos, vas a ver un producto armado para vos. Pero específicamente es claro, es sencillo, es práctico y por sobre todas las cosas vas a tener siempre un médico a mano.